CAP Fiscal Sin Filtro, impuestos, defensa y estrategia fiscal. CAP Fiscal Sin Filtro, con Juan Luis Cruz Santos. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a CAP Fiscal Sin Filtro. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted, maestro? Bien, también, muchas gracias. Y estamos ya en esta segunda parte de la cancelación, restricción de certificación digital. Y en el podcast anterior platicábamos de la restricción temporal del certificado digital, la garantía de audiencia que tienen los contribuyentes para cuando de alguna manera no han cumplido con sus obligaciones fiscales. Entonces, en esta ocasión ya vamos a hablar propiamente de la cancelación de certificado digital. Le comentaba a Fernando en el podcast anterior, y si no desvirtuamos, ¿qué? O sea, él decía, hay que aportar las pruebas, hay que hacer el caso de aclaración, dentro de los 40 días hay que aportar las pruebas para desvirtuar la razón del por qué nos restringieron temporalmente certificado digital. Si lo desvirtuamos, ahí quedó el asunto, seguimos trabajando, pero si no lo desvirtuamos, viene ya la cancelación de certificado sello digital. ¿Eso qué es, Fernando? ¿Qué es eso de la cancelación? Correcto, maestro. Entonces, recapitulando un poco, una vez que no desvirtuamos el supuesto en el que nos encuadra la autoridad fiscal, primeramente restringiendo temporalmente, y transcurren, repito, el plazo de los 40 días, ahora sí, la autoridad puede ejercer el segundo paso. ¿Cuál es este segundo paso? Dejar sin efectos o cancelar precisamente el certificado de sello digital. Una vez que lo cancela, ya no es 17H bis. Ahora ya nos vamos al artículo 17H, específicamente la fracción décima de este Código Fiscal de la Federación. Entonces, en este artículo 17H, fracción décima, se nos señala que una vez que no desvirtuamos el supuesto en el que nos encontrábamos o en el que más bien que nos encuadró la autoridad, ahora se procede a la cancelación del certificado de sello digital. Ahora una resolución ya definitiva, en donde simple y sencillamente ya no podemos hacer uso de nuestro certificado. Correcto. En el podcast anterior veíamos que la restricción temporal no es una resolución definitiva, por lo cual no procede un medio ordinario de defensa. Ahora bien, en la cancelación, esta ya es una resolución definitiva y ya procede un medio ordinario de defensa. Recapitulamos, un recurso administrativo o bien un juicio de nulidad. Entonces, vamos a suponer que no nos restringieron los años por no haber presentado las declaraciones, porque no coincidían los FDIs con lo manifestado en dichas declaraciones, por no haber presentado la DIOT. Hace algunos días me senté con unos amigos que me comentaban, oye, es que a nosotros ya nos están cancelando por no enviar la contabilidad, nos restringieron temporalmente los certificados sello digital. Entonces, pues insistimos, fue una manera de presión, en este caso a los gasolineras, para cumplir con esa obligación de los controles volumétricos, de las contabilidad electrónica, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar otra vez si no lo hacemos, si no enviamos la contabilidad, si no presentamos las declaraciones? Simple y sencillamente nos cancelan. Ahora sí, ya entran los medios de defensa. Al tener ya una resolución definitiva, los contribuyentes, pues también tenemos el derecho a defendernos. Platicábamos en podcasts anteriores que es tan importante cumplir con nuestras obligaciones fiscales como que las autoridades cumplan con apegarse a la ley. Punto. O sea, es una cuestión que se debe respetar en ambas partes. Insistimos, el contribuyente cumplir con sus obligaciones y las autoridades respetar con estos requisitos que yo les llamo hasta mínimos, que la Constitución, que el Código Fiscal de la Federación prevé. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de esos requisitos mínimos. Primero, entonces, es definir, es un medio de defensa. Tú mencionabas un recurso, un juicio, plazos, términos, ante quién promovemos uno, ante quién promovemos otro. Correcto. Bueno, previamente, antes de los medios de defensa, es correcto decir que el mismo artículo 17H, en sus párrafos, segundo, tercero y cuarto, nos dice que podemos acudir otra vez a un caso de aclaración. No hay límite de tiempo, pero en la experiencia, pues es mil veces mejor acudir ya a un medio de defensa y que un tercero imparcial revise si se cumplió o no se cumplió. Fíjense que decíamos en el podcast anterior que el 17H bis nos da certidumbre. Si nosotros presentamos las pruebas, al día siguiente, de acuerdo al Código Fiscal, se tienen que restablecer su certificado sello digital. Dependemos de lo que está en la ley, dependemos de lo que nosotros hagamos o no hagamos también. En el caso de la cancelación, si bien abren la puerta para que empecemos de nuevo,
Ya no está esta cuestión de que, mira, ya aportaste las pruebas, te vamos a restablecer los certificados de sello digital. No, no, no. Es aporta las pruebas y como tú bien lo señalas, vamos a depender o a esperar a que la autoridad ahora sí quede satisfecha y hasta ese entonces nos van a restablecer los certificados de sello digital. Es decir, no es cuando le aportemos las pruebas. Aportamos pruebas, siguen cancelados. Oye, vas bien, pero te hace falta más información. Aporta más información, la aportamos, pero seguimos cancelando. Oye, está bien, ya la voy a valorar. Excelente, valóralo. Pero seguimos con los sellos con los certificados cancelados. O sea, tenemos, repito, esa zozobra. Entonces, es válido el comentario. Tenemos las dos opciones, empezar de cero, pero bajo el entendido que no va a haber una reactivación o restablecimiento del certificado de sello digital, o bien nos vemos a través de los medios de defensa. Sí, maestro, correcto. Entonces, en ese supuesto, estamos prácticamente en las manos de la autoridad. La autoridad sabe si quiere requerir más, si no le es suficiente, si no quiere, X razón. La autoridad en este procedimiento del 17H ya es totalmente a lo que diga la autoridad. Plazos, términos. No hay ningún plazo definido, no hay que te requiero, que sí, que no. Estamos en las manos de la autoridad. Es por eso que se hace el comentario de que es mejor acudir ya a un medio de defensa. Bueno, antes de pasar al medio de defensa, es necesario, si tenemos pruebas todavía que aportar, es necesario hacerlo en instancia administrativa, porque en juicio de nulidad ya no nos lo permiten. Esta instancia administrativa puede ser el caso de aclaración, otra vez empezando desde cero, o bien el recurso administrativo. Vía recurso de revocación, podemos nosotros como contribuyentes seguir aportando pruebas tendientes a desvirtuar el supuesto en el que nos está encuadrando la autoridad y por el cual primeramente restringió temporalmente nuestro certificado y posterior ya lo canceló. ¿De acuerdo? Entonces, entrando propiamente a los plazos, el Código Fiscal de la Federación nos habla del recurso de revocación. Para este recurso de revocación nos dan un plazo de 30 días hábiles, que con 30 días, en esos 30 días hábiles nosotros podemos presentar este recurso de revocación. Este recurso de revocación se presenta vía portal y, repito, en este se pueden seguir aportando pruebas y documentos mediante agravios. Es preciso decir que este recurso de revocación es opcional, es optativo. Si no se quieren aportar más pruebas, es mejor irnos al juicio de nulidad, perdón, en el cual podemos solicitar o tenemos una estrategia de solicitar una medida cautelar positiva. ¿Qué es esta medida cautelar positiva? Es para el efecto de que el tribunal conceda esta medida, repito, y nos otorgue o obligue más bien a la autoridad a reponer el certificado de sello digital para que el contribuyente pueda seguir con su actividad económica en tanto se resuelve este juicio de nulidad. Cuando presentan el juicio, ahorita vamos a ver los argumentos, y vamos a analizar la sentencia favorable del contribuyente, pero el tener una sentencia puede tardar, tardó creo que 6 meses. 6 meses, correcto. 6 meses, pero puede tardar 6 meses, un año, año y medio, etcétera. Entonces volvemos al punto. Está bien, me estás dando argumentos y seguramente vamos a tener una sentencia favorable, pero ponte en los zapatos del contribuyente. El zapato del contribuyente en 6 meses, en un año y medio va a decir, pues gracias abogado, ya vi que eres buen litigante, pero pues ya no me sirve de nada tu sentencia favorable porque la empresa simple y sencillamente ya quebró, punto. Entonces, viene otra rendija, que es esa medida cautelar que tú estás comentando, y esa pues obviamente no son 6 meses, un año y medio, en un término relativamente corto, hay que solicitarla. ¿En qué consiste esa medida cautelar? Pero sobre todo, y se los he dicho, ¿qué es lo que deben prever? ¿Qué es lo que tienen? Miren, se sugiere, no está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ni en el Código Fiscal de la Federación, pero se sugiere de que los abogados, que el mismísimo contribuyente, que el mismísimo contador, acudan a las oficinas para, a través de una ficha técnica, una ficha informativa, decirles la situación y hacerles mención de lo que platicamos en el podcast anterior, que no estamos en un escenario del 2014 en el 2015. Tenemos que venderle la idea de que nos reactiven, que en la medida cautelar consista en que nos restituyan el uso del certificado de sello digital. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? ¿Qué es lo que tenemos que argumentar para efectos de convencer a su señoría, a los magistrados, los secretarios de acuerdo,
para efectos de que nos restablezcan sin la necesidad, pues ahora, obviamente, de esperarnos a la sentencia del tribunal. Sí, maestro, correcto. Es una herramienta que tenemos a nuestro alcance, muy importante, porque como bien usted lo comenta, ¿de qué sirve que en 6 meses, un año, año y medio ganemos el juicio si el contribuyente se quedó atado de manos todo este tiempo? Prácticamente tronamos al contribuyente. Entonces, al nosotros poder solicitar esta medida cautelar positiva y solicitar que se nos restablezca el uso en tanto se resuelve el juicio, podemos acudir con el secretario de Acuerdos, explicarle que con argumentos y pruebas por qué se tiene la razón, por qué no entramos en el supuesto en el que nos está encuadrando la autoridad, para que nos puedan otorgar esta medida cautelar positiva y podamos seguir con nuestra actividad económica en tanto se resuelve este juicio. De repente, ¿cuál es la confusión que se tienen en el tribunal del por qué los detienen para no darnos la medida cautelar, la suspensión? Correcto, maestro. Hay dos criterios, jurisprudencias ya rebasados, porque datan de 2017. Como vimos en el podcast anterior, el 17H bis, el artículo 17H bis, entró en vigor hasta el 1 de enero de 2020, por lo cual este procedimiento, esta garantía de audiencia, no existía de 2019 para atrás, por lo cual negaban estas medidas cautelares positivas e incluso no permitían la entrada del juicio de nulidad en contra de la cancelación, porque decían que todavía no era una resolución definitiva, porque en ese tiempo, antes de 2020, todavía se tenía que agotar el procedimiento de la fracción décima del artículo 17H, no existía el 17H bis, por lo cual tiene toda la razón del mundo que no fuera un acto definitivo. En el contexto actual, al existir el 17H bis, ya tenemos un procedimiento previo, un procedimiento de restricción y un procedimiento de cancelación, por lo cual hoy en día el medio ordinario de defensa es totalmente procedente y estos dos criterios que estamos citando son totalmente inoperantes. Para Frida y Betty, que dicen, es que no entendimos lo que dijeron los abogados. Hay una jurisprudencia que dice que no, punto. Entonces, ¿por qué yo les he de decir que sí si hay una jurisprudencia que dice que no? Entonces, esa jurisprudencia data del 2017-2018. Ese es lo interesante en esa. Si bien hay criterios donde dicen que no procede la medida cautelar, esos criterios, esas jurisprudencias datan de fecha anterior a la entrada en vigor de la restricción temporal de certificación del 2020. Entonces, es importante este detalle. Si hay criterios, si hay jurisprudencias que dicen que no es procedente esa medida cautelar, tú tienes que esperarte al juicio y a la sentencia, punto. Pero volvemos al punto. Esos criterios son con antelación. Ya el escenario cambió totalmente. El escenario 2014, 15, 16, 17, 18, 19 es totalmente distinto al 2020, al día de hoy. Entonces, de ahí es el por qué. Si bien existen esos criterios, es la no aplicación y dar los argumentos, como tú dices, y ahora sí, que proceda en su caso, pues del que nosotros tenemos esa medida cautelar. ¿Para qué? Para que sigamos utilizando nuestros certificados de sello digital y no esperar a los 6 meses, un año y medio a que tengamos la sentencia favorable. Correcto. Pero bueno, correcto, maestro. Esa es esa petición, esa solicitud que se hace en el inter del juicio. Vámonos al juicio, vámonos al medio de defensa. Ahora sí, una vez que ya estamos en el medio de defensa, específicamente en el juicio de nulidad, juicio contencioso administrativo, ya se tendrá que revisar cada caso en particular, indudablemente. Sin embargo, en todos y cada uno de los casos que hemos analizado, encontramos una ilegalidad que no se le puede pasar a nadie. ¿Cuál es esta ilegalidad, maestro? Precisamente que la autoridad que nos restringe, hablamos del artículo 17H bis, no tiene la facultad para precisamente restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital. Aquí vale la pena recapitular que las administraciones que tienen la facultad para cancelar el certificado de sello digital es recaudación, auditoría fiscal, comercio exterior, grandes contribuyentes, entre otras. La más común o la que nos ha tocado es recaudación, ¿correcto? Recaudación y auditoría fiscal. Y en los dos es el mismo escenario. A ver, nada más un comentario entonces. El medio de defensa es sobre la cancelación otra vez. La charla del día de hoy, el podcast del día de hoy es sobre la cancelación certificado de sello digital. El medio de defensa es sobre la resolución que nos notifican vía buzón tributario mediante el cual nos cancelan certificado de sello digital. Pero este documento tiene su origen
su origen en el oficio de restricción temporal de certificado de sello digital. Si no existiera este documento, no puede existir la cancelación. ¿A dónde vamos? Que los dos documentos, tanto la restricción como la cancelación de certificado de sello digital, deben cumplir otra vez requisitos mínimos previstos en la Constitución y previstos en el Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? Uno, pues obviamente que sea por escrito. Dos, que sea de autoridad competente. Los dos documentos de autoridad competente. Y tres, que funde y motive la causa legal del procedimiento, que nos den las disposiciones jurídicas aplicables a nuestro caso en particular y nos den la explicación también del por qué esos fundamentos legales se aplican a nuestro caso en particular. Entonces, repetimos, esos son los requisitos mínimos establecidos en la Constitución, establecidos en el 38 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, para que pueda ser totalmente válido la cancelación, necesitamos que la restricción también sea totalmente válida. Es correcto, maestro. Entonces, entrando propiamente a ese tema, nos encontramos con que recaudación o auditoría fiscal no son competentes para emitir este primer acto, como bien lo señala el maestro. Todo es una cadenita, una escalera. Todo acto tiene un detonante. El detonante, ¿cuál es en este contexto? Es la restricción temporal del certificado de sello digital, la cual nos lleva, si no desvirtuamos la presunción, a la cancelación de ese certificado. Por lo cual, si ambas, evidentemente tienen que cumplir los requisitos mínimos, como bien lo señala aquí el maestro. Entonces, nosotros al analizar esta cancelación, tenemos que analizar el expediente completo, que es la cancelación, lo que se aporta, lo que contesta la autoridad, lo que requiere, y al inicio, la restricción temporal, ¿por qué nos está restringiendo? Al nosotros analizar ya detalladamente toda la fundamentación y motivación del primer acto, que fue la restricción temporal, nos encontramos con que en un caso específico, la Administración Desconcentrada o General de Recaudación no cuenta con la competencia para restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital. Nos remitimos precisamente, tratándose de recaudación, al artículo 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. En este artículo 16 se nos detalla en cada una de sus fracciones cuáles son las facultades con las que cuenta precisamente recaudación. Recaudación nos cita, si no mal recuerdo, la fracción 24ª, en la cual se nos dice, empieza diciendo que tiene la facultad para cancelar, dejar sin efectos. De casualidad, ahí tiene la sentencia, de casualidad no tendrás ahí el texto tal cual para que no nos va a ser rápido producción, porque ya producción siempre dicen, apúrense con los fundamentos legales. Va a ser rápido, pero creo que es importante que de manera textual analicemos esa disposición para que distingamos en qué casos puede cancelar y en qué casos puede restringir los documentos de la autoridad fiscal. Correcto, maestro. Mira, aquí el artículo 16, repito, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Artículo 16, compete a la Administración General de Recaudación. Nos pasamos a la fracción 24ª, cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Entonces, hasta ahí sí puede cancelar. Cancelar. Nuestro tema es certificado de sello digital. Cancelar, revocar o dejar sin efectos. ¿Correcto? Seguimos con la fracción, así como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, ahí está el error. Ahí está el error, Fernando. Para este caso hay que distinguir. Una cosa es el certificado de sello digital y otra cosa es la firma electrónica avanzada, que si bien están relacionados, que si bien ambos constan de una clave privada, una clave pública y la contraseña, el certificado de sello digital es el que se usa específicamente para sellar, como su nombre lo dice, para sellar los comprobantes digitales fiscales por Internet. Y la firma electrónica avanzada es para entrar al buzón tributario, para firmar nuestras actuaciones, etc. Entonces, de hecho, son obligaciones totalmente distintas. Son obligaciones, son situaciones totalmente distintas. La firma electrónica, 27 del código, y el certificado de sello digital, 17, CAI familia, del Código Fiscal. Entonces, sí es importante, puede restringir la firma, mas no puede restringir el uso del certificado de sello digital. Entonces, lo que decíamos hace un momento es una cadenita. Si bien tienes la competencia, la facultad de poder cancelar, lo que no tienes la competencia es de restringir. No, al tener ese documento, al ser ilegal, pues obviamente el segundo documento también lo va a hacer. Como bien lo decíamos en los cursos, maestro, efecto dominó. Se cae el primero y todos los que siguen se van para abajo igual, por
ser ilegal el primer acto con el que inician. Incluso hay tesis, jurisprudencias de actos viciados desde su origen. Cuando el acto primigenio es ilegal, todos los que le siguen devienen de ilegales de igual forma. Entonces, nosotros en el juicio de nulidad ya hacemos valer estos argumentos, principalmente del de la competencia, y le hacemos valer al tribunal, le demostramos al tribunal más bien que la autoridad que me canceló mi certificado de sello digital, primero me lo restringió temporalmente y no tenía la competencia para restringir temporalmente. ¿Qué pasa cuando demostramos esta cuestión ante el tribunal? Pues el tribunal nos da la razón y nos dice que efectivamente la autoridad no tenía la competencia para restringir temporalmente en términos del artículo 17H bis, por lo cual toda su actuación deviene de ilegal. Sí, me gustaría, si nos haces favor, licenciado, que nos leas también la parte final, el efecto que le da la sentencia el tribunal, porque es una resolución para efectos, pero fíjense los efectos tan interesantes que nos da. Es una nulidad del documento, punto. ¿Por qué? Porque ya quedamos, no tiene la competencia para restringir el uso de certificación digital. Pero lo interesante del efecto que le dio a esta sentencia, el tipo de nulidad, lo que condenó el tribunal a la autoridad fiscal. Sí, maestro. Pues una vez que le demostramos todo lo que estamos platicando, el tribunal nos da la razón, declara la nulidad del acto desde la restricción temporal y la cancelación, y dice, fíjense bien, en consecuencia, se ordena a la autoridad demandada restituya al accionante el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, al haber resultado ilegal el procedimiento instaurado al accionante con base en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Ahí está? Entonces, se le condena a la autoridad fiscal para que nuevamente le permite el uso del certificado de sello digital. Fue totalmente ilegal esa restricción que le hizo al contribuyente. Entonces, señores, si queremos restablecer, si queremos contar nuevamente con los certificados de sello digital una vez cancelados, la opción es el medio de defensa. Correcto. El medio de defensa. Bueno, tú comentabas al principio, la opción es volver a hacer el procedimiento, dependemos 100% de la autoridad fiscal. Opción número 2, los medios de defensa. Y el argumento en medio de defensa es competencia. 16 de la Constitución, 38 del Código Fiscal de la Federación. Deben demostrarnos que efectivamente tienen la capacidad legal para poder cancelar, pero también para poder restringir. Se está demostrando que no tiene la capacidad legal para restringir temporalmente el certificado de sello digital, y aquí están los efectos que nos está dando el tribunal. Entonces, cuando llega cancelaciones, medio de defensa, y platicábamos en el podcast anterior que cuando hablemos de restricción, el mismo código nos da ese derecho de que se reactiven o se restablezcan una vez de que nosotros a través del caso de aclaración, no a través del medio de defensa, es a través del caso de aclaración, aportemos las pruebas, desvirtuemos y repetimos, de acuerdo al código, al día siguiente nos tienen que restablecer. Acá, para que nos restablezca, hay que presentar el medio de defensa. Y como bien lo señalaba el licenciado Fernando, antes de que concluya, antes de que nos dicten la sentencia, pues hay que tratar de obtener una sentencia interlocutoria para efectos de obtener una restitución de los derechos en cuanto a la medida cautelar de la suspensión del acto reclamado, sin la necesidad de que tengamos la sentencia favorable. Excelente. ¿Algo más? Maestro. Sí, pues como bien comentaba al inicio del argumento de competencia, hay muchos otros dependiendo del caso en concreto, pero otro con el que nos hemos topado mucho es con que ya el oficio de cancelación, ya en términos del 17H fracción décima, no se fundamenta precisamente en el artículo 17H fracción décima. O sea, todo lo dejan en el artículo 17H bis, la fracción que sea, recordando que el 17H bis se refiere específicamente a la restricción temporal, no a la cancelación. Entonces, que regresamos, artículo 16 constitucional, artículo 38 del código, no fundan ni motivan debidamente el acto. Entonces, se basan en un artículo que data, que regula otro procedimiento, un procedimiento previo, relacionado pero previo, no el de la cancelación. Correcto. Entonces es otro argumento fuerte. Entonces, si están mal, si no es por la competencia, está mal por la fundamentación. No nos citan ese 17H fracción décima, que como tú bien lo dices, al final del día ese es el verdadero fundamento legal dentro del Código Fiscal para poder cancelar los certificados por no haber desvirtuado, por no haber demostrado que presenté declaraciones, pagos provisionales, que ya demostré que ya no hay incongruencias entre los FDIs y las declaraciones. Entonces, pues bueno, si no es por una razón, es por otra. ¿Algo más, Fernando? No, maestro, solo pues a manera de conclusión, es muy importante sí acudir al medio de defensa, pero poner mucha atención
a la medida cautelar positiva, porque repetimos, como al inicio de la plática, de nada nos sirve tener una sentencia muy bonita en 6 meses o un año, cuando el contribuyente lo que necesita es su certificado para poder seguir facturando, para poder seguir llevando a cabo su actividad económica. Entonces hay que poner mucha atención en la solicitud de la medida cautelar positiva, bien argumentada, bien señalada, bien estructurada, para que el secretario de Acuerdos del magistrado, mediante una sentencia interlocutoria, nos conceda esta medida cautelar y nos permita seguir utilizando el certificado de sello digital. Correcto. Entonces, lo mismo que hemos comentado a través de redes sociales, si ustedes tienen alguna duda en cuanto ya qué hacer cuando nos cancelan de manera definitiva los certificados de sello digital, pues háganlo saber. Ahí con mucho gusto nosotros estaremos atendiendo. Ya aquí Frida y Betty ya nos hacen favor de mandarnos los mensajes de cada uno de ustedes. Entonces, pues muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Muchas gracias, Betty, Frida, muchas gracias al staff y muchas gracias a ustedes que nos hacen favor de ver y escuchar. Un abrazo a la distancia. Hasta la próxima.